Y ahora sí, doctor. Ahora sí se ve. A ver. Espérate. Sí está pasando de una diapositiva a otra. Sí, sí, doctor, sí está pasando. Ok, gracias. Entonces esta pantalla no la han visto. Entonces, les decía, ¿no? Eh, en el tercer día del ciclo pedimos el estudio hormonal, ¿ok? Básicamente FH, CLH, estradiol, y aprovechamos en pedir las otras hormonas ahí también para que le saquen una sola vez sangre, ¿ok? La ecografía post-menstruación o del tercer al quinto día, o algunos dicen también igual fase proliferativa inicial. La histerosalpingografía es el día 10 del ciclo y el día 21 la progesterona, ¿ok? Les decía, hay estudios mucho más avanzados, especializados, como el cariotipo, por ejemplo, que básicamente pedimos en pacientes que tienen esterilidad o infertilidad de origen desconocido, ¿no? Puede haber problemas de mosaicismos o de lesiones en que puede ser eso la causa de la infertilidad, ¿no? Ok. Empezamos con el moco cervical, ¿sí? Dentro de los factores de estudio. ¿Sí? Si ven la pantalla de mocos de factor cervical, ¿sí? Sí se ve, Sí, doctor. doctor. Ok. Entonces, mire, cuando hablamos de factor cervical, no solamente es, digamos, el estudio anatómico, ¿no? Como ustedes ven acá, una diapositiva hacia la derecha de la parte inferior, un cuello en el cual no hay heridas, el orificio está puntiforme, aparentemente no ha tenido ningún parto, ¿ok? En la cual se ve el moco ahí, moco filante, ¿ok? Nosotros decimos, pues, un moco que está digamos, en los días periovulatorios, ¿no? Entonces, el moco, obviamente, en los días de fertilidad se va a notar mucho más filante, ¿ok? O, como acá lo dice, un moco acuoso, flexible, como clara de huevo, ¿ok? Hablamos de un moco que está, digamos, en la edad o en los días fértiles, ¿no? Y si tenemos un moco que es un moco seco, denso, pegajoso, ¿ok? Hablamos de un moco que está en días no fértiles. Entonces, la paciente en sí, y algunas pacientes sí logran determinar ese tipo de características del moco, ¿no? Pero para otras pacientes dicen, no, todas están haciendo eso todos los días, hay que ver, entonces es incómodo para algunas pacientes, etcétera, ¿no? Pero nosotros debemos saber que en los días periovulatorios hay un moco bastante filante, ¿okay? En la cual va a permitir el paso o el ascenso de los espermatozoides. ¿Okay? Por eso se habla de un moco del periodo fértil. ¿Okay? Entonces, pero no solamente es eso, ¿no? Hay dentro del moco cervical puede haber anticuerpos para espermatozoides. Entonces, hay anticuerpos que, digamos, inmovilizan y no permite que los espermatozoides asciendan. ¿Okay? Hay estudios, digamos, para determinar anticuerpos ahí, pero a veces los estudios son tan costosos que solamente se hace básicamente en caso de investigaciones, ¿no? Entonces, no se le hace a todo el mundo para investigar anticuerpos a nivel del moco, ¿no? Y no se ha avanzado mucho en eso, ¿por qué? Porque es fácilmente saltar, digamos, ese factor, ¿no? Por ejemplo, en caso que se hace inseminación intrauterina, no obviamos ese factor, o sea, no nos afectaría el hecho de tener anticuerpos a nivel de moco, ¿no? Pero muchas de las causas de infertilidad de origen desconocida puede estar por ahí, que tenga anticuerpos antiespermatozoides a nivel del moco cervical, ¿no? ¿Ok? Bueno, dentro del factor uterino, que es el otro factor, ¿okay? Acá dentro del estudio básico nos va a ayudar la ecografía transvaginal que les mencioné. ¿Okay? La ecografía nos va a ayudar para determinar si hay tumoraciones tanto en el miometrio, en el endometrio, si hay sospecha de pólipos, si hay sospecha de miomas, ¿ok? Y de paso vamos a ver a nivel ovárico si hay quistes, tumores. Las trompas no se ven en la ecografía, por si acaso, salvo que estén, pues, que tenga, digamos, un hidrosalping, un piosalvo, o sea, estén dilatadas, se ven como salchichas, podrían verse, ¿ok? Pero cuando hay una patología. Si las trompas están normales, no se ven en la ecografía. ¿Eh?
A veces muchas de las pacientes, por ejemplo, que son sometidas a bloqueo tubárico bilateral, ¿okay? O sea, ligadura de trompas, piensan que con la ecografía vamos a determinar si sus trompas están o no están ligadas, por ejemplo, ¿no? Y no es así. Entonces, para el estudio del factor uterino, es básico una ecografía transvaginal. Existen otras pruebas, como por ejemplo la histerosalpingografía, ¿okay? Que ya ha quedado relegada, ya no solamente la histerosalpingografía lo usamos para determinar la permeabilidad tubárica nada más, ya no lo usamos actualmente para evaluar el factor uterino, ¿no? O sea, para evaluar la cavidad uterina, ¿no? Otras pruebas como la hidrohisterosonografía o la histeroscopía, que vamos a ver. Entonces, en la ecografía transvaginal, les decía, evaluamos el útero, la ovarios y toda la cavidad pélvica. Dentro del útero tenemos acá el endometrio, que hay que precisar bien en este tipo de ecografías sobre pacientes que sufren infertilidad, reportar el espesor, ver más o menos en qué fase está. En este caso es un endometrio lineal, obviamente es un endometrio de primera fase. ¿Okay? Si ya vemos un endometrio de segunda fase, en la fase del útero, vemos un endometrio grueso, más o menos homogéneo, podremos ya pensar en que está en segunda fase, ¿no? ¿Okay? Y obviamente el espesor va a variar de acuerdo al día del ciclo, ¿no? Pero en los días preovulatorios, ¿okay? Generalmente se ve un endometrio trilaminar, grueso más de 10 milímetros, en un endometrio premenstrual hasta 16 milímetros es aceptable, ¿okay? Entonces reportar eso en ecografía, ¿no? Entonces aquí vemos un endometrio homogéneo, que no impresiona ver alguna patología dentro de eso, ¿no? Pero se evalúa mejor el endometrio cuando está en primera fase, en la fase proliferativa inicial, porque el endometrio ahí está delgado. En cambio, ver un endometrio grueso, como en la imagen que vemos acá, puede ahí estar enmascarado algún tipo de patología y no nos damos cuenta. ¿Okay? La histerosalpingografía, entonces es una ecografía especial en la cual vamos a, histerosonografía, perdón, entonces en la histerosonografía, o también lo conoce como hidrohisterosonografía, colocamos una sonda dentro de la cavidad uterina y a través de esta sonda vamos a instilar líquido, obviamente suelo fisiológico, ¿no? Para separar las paredes. Entonces, si ustedes ven acá en esta diapositiva, ven un endometrio más o menos homogéneo, se hace la histerosonografía, se distiende la cavidad, se ve una cavidad libre, la línea endometrial homogénea, pero en esta otra imagen, donde está inclusive puesto Doppler para ver vasos sanguíneos, ¿okay? Vemos una imagen ahí. ¿Okay? Esta imagen es compatible con un pólipo, ¿no? Pólipo dentro de la cavidad uterina. Y en la imagen inferior derecha, un mioma, ¿no? Una imagen compatible con mioma. Entonces, cuando sospechamos de una patología dentro de la cavidad uterina, la otra prueba que solicitamos es esta, ¿no? La histerosonografía. Salvo que tengan acceso, ¿okay? A la otra prueba, que es la histeroscopía. ¿Okay? Pero generalmente previamente pedimos esto y luego pasamos, si encontramos ya cada una patología, pasamos a la histeroscopía, ¿no? Entonces, en el factor uterino vamos a ver si hay o no hay miomas y precisar bien la ubicación de los miomas. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga un mioma cerca a la trompa, ¿okay? Cerca a la trompa, y obviamente pues obstruya la salida, ¿okay? O sea, la vía por donde pasa el óvulo o el espermatozoide, ¿no? Para que se encuentren, para la fecundación. Entonces, de pronto es un mioma a nivel cornual, ¿no? O un mioma en la cavidad uterina que obviamente pues, puede producir inclusive abortos, ¿no? Y así. Si tenemos un útero grande, agrandado, no vemos miomas, pero es un miometrio heterogéneo, es donde puede haber
la presencia de adenomiosis. ¿Ok? O también los famosos pólipos endometriales. ¿Ok? Entonces, ver patologías en el miometrio y a nivel del endometrio. Ok. Un ratito. He activado el puntero y ahora no me permite avanzar. Ya. Dentro del factor tubárico. ¿Ok? Entonces, en el factor tubárico, nuestro objetivo es evaluar las trompas, obviamente. Pero determinar si hay una obstrucción o no a nivel de las trompas. Es nuestro objetivo principal. Pero no solamente es eso, porque puede haber trompas que no están obstruidas y de pronto pues hay adherencias que los jalan para un lado o hacia otro lado, o simplemente están permeables pero como un tubo rígido, ¿ok? Que no es funcional. Entonces, si bien el estudio se va a centrar en ver permeabilidad tubárica con la histerosalpingografía, ¿ok? Pero debemos pensar en otras patologías que pueden ser adherencias, por ejemplo, a nivel de esa zona a nivel del anexo, ¿no? Ok. Un ratito voy a ahora borrar lo que he dibujado en la pantalla, se sigue mostrando. Bueno, avancemos un poco así. La histerosalpingografía es la prueba, digamos, que hasta ahora sigue usándose para determinar si las trompas están permeables o no. Entonces, miren, hay cánula especial, ¿sí? En la cual se va a colocar dentro de la cavidad uterina. A través de esto se va a administrar una sustancia, un contraste, en la cual el contraste pasa a través de las trompas, llega hacia la cavidad pélvica y de esa forma podemos decir que las trompas están permeables o no. ¿Okay? Entonces se va tomando una serie de radiografías en la cual se va viendo paso a paso cómo va el contraste avanzando, ¿no? Entonces, al tomar las placas, vamos a ver, como en este caso, la cavidad uterina que tienen como un triángulo, ¿sí? Con forma de un triángulo. ¿Okay? Vemos los bordes bien definidos. ¿Okay? No hay imágenes por sustracción, entonces podemos decir que está bien. Y a los costados vemos como unos hilitos que se grafican, esas son las trompas, ¿no? Por ambos lados. Y mucho más a los costados, una imagen un poquito más radiopaca, ¿sí? Que son, digamos, cuando el contraste ya llega a la cavidad pélvica, ¿no? A las paredes de la pelvis y se ve de esa forma, ¿no? Entonces, cuando vemos que pasa el contraste, podemos decir que es una prueba de Cote positiva, ¿ok? Prueba de Cote positiva va a implicar que las trompas están permeables, ¿ok? Y en esta otra diapositiva del lado derecho, la imagen del lado derecho, perdón, vemos una malformación, ¿no? Un útero con un septo al medio, puede ser un útero septado o un útero bicornio, ¿no? Entonces, una malformación a nivel uterina. Entonces, la histerosalpingografía, les decía, sí nos sirve para ver lo que es permeabilidad tubárica y sí nos ayuda para ver algunas malformaciones uterinas. ¿Ok? Malformaciones uterinas también. Ok. Entonces se toma una serie de radiografías, una radiografía pélvica básica, digamos, se administra una radiografía, perdón, a represión uterina para ver la cavidad uterina, ¿ok? Y obviamente, pues, conforme va avanzando para ver la primera de las trompas, ¿no? ¿Okay? Entonces, acá en la derecha, por ejemplo, vemos en la imagen superior en que la trompa del lado derecho no se dibuja. La izquierda se insinúa un poco, ¿okay? Pero
tampoco llega a un cierto extremo en la cual no se aprecia, ¿no? No se aprecia que se dibuje la trompa. Entonces, una prueba de cote negativo, ¿no? Entonces, hay obstrucción tubárica, ¿no? Esperamos tiempo después, en la imagen inferior derecha, vemos que un poquito se dibuja la trompa y en la parte distal se va dibujando lo que es el contraste a nivel de la cavidad pélvica, ¿no? Entonces, de hecho, cuando el radiólogo, porque este examen lo hace el radiólogo, ve esto, puede tomar otras incidencias laterales, etcétera, ¿no? En este caso, obviamente, hay una obstrucción tubárica del lado derecho proximal, ¿no? ¿Okay? A veces puede haber falsas, digamos, falsas obstrucciones, ¿cierto? Digamos, es una prueba molestosa, algunas pacientes dicen dolorosa, entonces, en la cual a veces la trompa se contrae, ¿okay? Por el contraste y puede dar una falsa obstrucción de la trompa. ¿Okay? Puede haber, pero no es frecuente ese tipo de casos, felizmente, ¿no? Entonces, en este caso es una prueba de cote negativo, ¿no? Un ratito he dejado de compartir para volver a ingresar para que se borre lo que había dibujado ahí. Ya. Ok. Entonces, sí se ve, ¿no? Está pasando de una diapositiva a otra. Ahí. ¿Ven histeroscopía? Sí, doctor, sí está pasando. Sí, doctor. Ok. Ah, mi mouse, el puntero, ¿ven? Porque estoy indicando con el mouse, pero ¿lo ven mi mouse o no? Sí se ve, doctor. Sí, también se ve. Ah, ya, ok, gracias. Para ya no activar el otro. Ok. Gracias. Entonces, les decía, la otra prueba para evaluar la cavidad endometrial es la histeroscopía. Pero no lo utilizamos de rutina, digamos, ¿no? Generalmente si encontramos en la en una ecografía básica, si encontramos endometrio, digamos, alterado, pedimos la histerosonografía. Si la histerosonografía sale que está alterado o hay un pólipo, un mioma o hay adherencia ahí, recién ahí vamos a la histeroscopía. Porque la histeroscopía es tanto diagnóstica como tratamiento. Entonces, si ya vemos que en la ecografía nos hemos sospechado de un pólipo, de un mioma o de adherencias, lo programamos para la histeroscopía, ¿okay? En la cual el histeroscopio ingresa a través del cuello del útero. Una vez en la cavidad, instilamos líquido, en este caso lo que más usamos es glicina, ¿okay? Que es un medio de distensión para separar las paredes de la cavidad uterina y poder evaluar bien, como en este caso vemos, ¿okay? Un mioma submucoso, en este caso un mioma tipo 0, ¿no? En la cual podemos durante el mismo tiempo operatorio resecar o sacar ese mioma, ¿no? Vía histeroscópica, ¿no? Entonces, el histeroscopio nos va a servir para evaluar cavidad uterina, entonces ver problemas de pólipo, ver sinequias o adherencias, como en este caso, unas sinequias fuertes, duras ahí, ¿ok? ¿Okay? Miomas submucosos, en este caso hay varios miomas submucosos, hay como un empedrado ahí en la cavidad, son miomas, 1, 2, 3, 4, 5, como 6 miomas ahí, submucosos, ¿ok? Uy, otra vez terminará, ¿y ahora qué hago acá? Bueno, la adenomiosis, ¿ya? Podríamos sospecharlo, es difícil, ¿okay? Porque es una patología que afecta al mismo miometrio, entonces vía histeroscópica difícil, ¿no? Evaluar si hay una adenomiosis. Pero bueno, la literatura dice que en algunos casos sí podría sospecharse, ¿no? A veces cuerpos extraños, como en este caso un dispositivo intrauterino, ¿sí? Ahora, en cuanto al factor ovárico, el factor ovárico, igual les decía, la ecografía me va a ayudar para detectar, digamos, si hay ciertas tumoraciones, quistes, ¿ok? A nivel del ovario. Pero la otra parte es ver, digamos, reportar la presencia de folículos o no. ¿Okay? Y para investigar, esa es una ecografía básica, pero hay una ecografía especial que es la ecografía de seguimiento folicular, que es para evaluar
es una ecografía en la cual hacemos una ecografía básica post-menstruación, ¿ok? El día 10º del ciclo le volvemos a repetir y así, interdiario, el día 10º del ciclo, el día 12, el día 14, ¿ok? Para ver cómo van creciendo los folículos. Y al final vemos que llega a dominar un folículo, y si hacemos la ecografía y de pronto por el día 14, 15 ya no hay el folículo, es porque ovuló y vemos el cuerpo lúteo. Entonces, es una ecografía de seguimiento folicular, ¿ya? Ahora, también para determinar si la paciente ha ovulado o no, ¿ok? Nos podemos guiar por la dosaje de progesterona en el día 21 del ciclo. ¿Se acuerdan que les mencioné? Día 21 del ciclo, dosaje de progesterona. Nos va a ayudar para definir si la paciente ovuló o no, ¿ok? Entonces, si digamos el dosaje de progesterona sale mayor de 10 nanogramos por mililitro, podemos decir que la paciente, o podemos sospechar que en la paciente hubo ovulación, ¿no? Menos de 6 no hubo ovulación, y entre 6 y 9 está dudoso, ¿no? ¿Ok? Entonces, digamos que lo que más usamos acá es la ecografía de seguimiento folicular. Otros estudios, como por ejemplo temperatura basal, moco cervical, biopsia de endometrio, ya no se usan, están en desuso. Antes se usaba bastante biopsia de endometrio para determinar en qué fase está, ¿no? O sea, si ovuló o no. Digamos que el patólogo, cuando evalúa el endometrio, la biopsia de endometrio que le enviamos, puede definir por el tipo, por las características de la célula, puede definir si está en fase proliferativa o en fase secretora, ¿no? Y por ahí indirectamente a ver si ovuló o no ovuló, ¿no? Pero está en desuso, ya no se usa, por si acaso. ¿Ya? En cuanto al factor hormonal, tenemos, ya les mencioné, dosajes de FSH, LH, estradiol, ¿ok? Por ahí, si estamos sospechando en problemas de hiperprolactinemia, la mayoría de veces solicitamos este dosaje de prolactina. ¿Por qué? Porque hay casos en los cuales hay casos subclínicos. No necesariamente va a haber pues, galactorrea para decir, no, la paciente tiene prolactina elevada. Puede haber casos subclínicos o está ligeramente elevado que no lo produce galactorrea, ¿ok? Y puede alterar los problemas de ovulación, ¿no? Por eso pedimos generalmente dosaje de prolactina, ¿no? Y descartar problemas de tiroides, sobre todo problemas de hipotiroidismo. Y si clínicamente la paciente tiene un criterio para hipotiroidismo, con mayor razón. ¿Ok? La hormona antimülleriana, que nos va a ayudar para medir la reserva ovárica, ¿ok? Les mencioné que podemos pedirle en cualquier momento, no necesariamente el tercer día del ciclo, ¿no? Podemos pedir en cualquier momento la hormona antimülleriana. ¿Ok? Obviamente debemos recordar todo el control hormonal que revisaron cuando hicieron las clases iniciales de ciclo ovárico, creo, ciclo menstrual, ¿ok? Entonces, en la cual obviamente hay una producción de GnRH por el hipotálamo, el HFSH por la hipófisis, actúan en el ovario, ¿ok? Ha dado un feedback negativo en la cual el aumento de estrógenos bloquea la producción central del HFSH, GnRH, ¿ok? Todo ese proceso debemos saberlo. ¿Ok? Entonces, porque una alteración a este nivel va a alterar la ovulación. Por ejemplo, el ejemplo clásico del síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, ¿no? En la cual se altera la secreción pulsátil de hormonal a nivel central y eso condiciona que no ovule. Entonces, en el ovario poliquístico, pues el problema es un problema de origen central, no el ovario a veces es consecuencia de. Entonces, bueno, y también acordarnos de esto, ¿no? Obviamente, si estamos mencionando que dosamos progesterona en el día 21, es justamente porque en esos días, día 21 al 23, se produce más o menos el pico de progesterona cuando hay ovulación y hay cuerpo lúteo, obviamente, ¿no? Ahora, la reserva ovárica. Generalmente cuando, digamos, un recién nacido nace con una buena reserva ovárica, cerca de 400.000, ¿ok? Ovocitos, ¿no? Entonces, y obviamente por ahí más o menos se mantiene
casi constante, con cierta disminución, hasta que entra a la pubertad, 13 años. Entonces hay digamos, una buena reserva ovárica, ¿ok? Después de la pubertad, ustedes ven, ahí empieza a disminuir la reserva ovárica, es en forma lenta pero progresiva, y esto, obviamente, pues, no se puede tener eso y va a manifestarse mucho más, obviamente, pues al entrar al climaterio. Entonces, ¿puede haber casos de insuficiencia ovárica prematura? Sí, los hay. ¿Okay? Pero sospechamos en ese caso cuando hay problemas de amenorrea, ¿no? ¿Okay? Entonces, la reserva ovárica varía de acuerdo a la edad. Entonces, ¿cómo medir esa reserva ovárica? Les mencionaba, actualmente lo que más se usa es la hormona antimülleriana, en la cual solicitamos tanto en la fase folicular como en la fase lútea, ¿no? Entonces, ¿en qué momento pedimos? En cualquier momento, en cualquier día del ciclo. ¿Por qué? Porque el objetivo es digamos, la hormona antimülleriana es producida por los folículos preantrales, y esos folículos preantrales están presentes tanto en la primera fase folicular, como en la segunda fase, en la fase lútea, ¿no? Por eso puede venir en cualquier momento. ¿Ok? Entonces, los valores normales deberían ser mayor a 1. ¿Okay? Obviamente hay rangos en los cuales podemos definir más o menos, digamos, los periodos, si es digamos, adecuados o no, ¿no? Por ejemplo, lo ideal, pues, que esté por encima de 3. Por eso que acá creo que les pongo, sí, no, les pongo que esté, digamos, se considera, pues, demasiado alto cuando es más de 6, pero lo ideal es que esté acá, ¿no? Alta, 3 a 6 nanogramos por mililitro, ¿ok? Pero en resumen, para que se acuerden, los valores normales de la hormona antimülleriana tendrían que ser mayor a 1, ¿ok? Menos de 1, la reserva ovárica es baja. Entonces, de 0.7 a 0.9 dice normalmente baja, ¿ok? Baja, menos de 0.3 a 0.6, muy baja, menos de 0.3. Entonces, de todos estos valores, lo que deben acordarse, ¿okay? Que lo normal es mayor a 1. Si ustedes ven por ahí en una paciente que le dan un resultado de hormona antimülleriana menor a 1, te dicen la reserva ovárica está disminuida, ¿no? Y si obviamente si ese valor está cerca a 0, una probabilidad muy baja, ¿no? Okay, entonces es para evaluar la reserva ovárica. Hasta ahora es la mejor forma de evaluar la reserva ovárica. Entonces, pero a veces no a todos le pedimos. Pues tenemos una paciente que tenga estudio más de 35 años, pero una paciente que tiene más de 35 años y está en estudio, deberíamos solicitar esta hormona. Porque ya a partir de los 35 años la reserva ovárica empieza a disminuir. Se acentúa más después de los 40, obviamente. Según una paciente de 40 años que consulte por infertilidad, de hecho, ¿no? A la cabeza tiene que ver, evaluar reserva ovárica, ¿no? Bueno, si se corta la presentación, tengo que salir y volver a ingresar por si acaso. Ok, entonces, en los casos de hiperprolactinemia, les decía, no siempre se van a manifestar, pues, con secreción lechosa a través del pezón,